Ahora sí, bien, buenos días a todos y todas. Entonces, nuevamente, se siguen sumando alumnos y, y bueno, hoy nos toca por ver la bolilla 27, que es la última bolilla antes del parcial, lo que no implica que después en el recuperatorio entren las últimas dos, que es ineficacia de los actos jurídicos y convalidación, ¿verdad? De manera que bueno, es importante que sepamos que va a entrar hasta esta bolilla 27, inclusive, que es el fraude. Como una primera aproximación al fraude, acá la bolilla 27 está dividida en tres partes. La primera parte nos habla de las acepciones de la palabra, el fraude a los acreedores y sus requisitos. En principio, el fraude tiene diferentes acepciones. Es decir, que puede ser tomado por diferentes con diferentes terminología o puede tener diferente significado. En un primer lugar, la palabra puede ser interpretada en sentido del dolo o como un sinónimo de la aseveración de lo falso o la disimulación de lo verdadero. Por ahí capaz que esto ya lo escucharon, pero este no es el tipo de fraude que vamos nosotros a estudiar. La segunda acepción de la palabra, el segundo significado que se le puede dar a la palabra, es aquella que se identifica con los vicios típicos de los actos jurídicos, como ser el fraude a los acreedores, que es el que vamos a ver hoy en el artículo 338 del Código Civil y Comercial. Y como una tercera acepción, dice Rivera, se puede utilizar o se lo puede identificar como sinónimo también del fraude a la ley, que es aquel acto que se realiza utilizando una normativa que es de base válida para realizar un acto que una norma prohíbe y así obtener sus beneficios o los efectos de la ley. Se persigue la obtención de los efectos de esta ley última prohibida, ¿verdad? Que es, en definitiva, la ley que va a terminar siendo defraudada. Nosotros vamos a ver de estas tres diferentes acepciones, la que nos pide el programa es, en esta parte, la propia de los vicios típicos de los actos jurídicos, como es el fraude a los acreedores. Y podemos llegar a un concepto con respecto al fraude a los acreedores como aquellos actos que se realizan, sí, aquellos actos que pueden ser actos unilaterales o bilaterales, ¿no? Los actos los bilaterales, recuerdan que lo vimos en la primera parte del programa, negocios jurídicos, lo que no pueden ser, que ahora lo vamos a ver, simples hechos, ¿sí? Pero por regla general son válidos, son actos positivos, incluso pueden a veces consistir en omisiones, que están destinados de alguna manera a vender, enajenar, deshacerse de derechos o facultades de una persona en perjuicio de los acreedores. Y esto es muy importante, porque este perjuicio de los acreedores se provoca cuando el bien que sale del patrimonio del deudor, de esta persona que realiza el acto en fraude a sus acreedores, provocan su propia insolvencia o agravan la insolvencia existente. Esto es muy importante, y que ustedes entiendan en general el concepto del fraude a los acreedores, porque en principio cuando una persona tiene un problema económico en donde su pasivo supera el activo, esto se puede reducir por diferentes razones, pero en general, cuando el pasivo supera, o sea, cuando las deudas superan el activo, y una persona, el deudor, le quedan pocos bienes, o casi nulo la cantidad de bienes que tiene en su patrimonio, realiza constantemente actos desesperados como para desapoderarse totalmente de esos bienes y que sus futuros acreedores no puedan cobrarse del producido de los bienes en el caso de que se produzca la venta forzosa. Este concepto del desapoderamiento y tratar de utilizar y catalogar a un acto en fraude
con la posibilidad de revocar ese acto y que esto tenga como finalidad que sea inoponible a los acreedores, proviene del concepto general de que el patrimonio es aquella prenda común, se le denomina a los acreedores, es aquella garantía común que tienen todos los acreedores para cobrarse sus acreencias una vez que el deudor se haya obligado, y en el caso de que no cumpla en tiempo y forma, los acreedores tienen toda su acción para ejecutarle vía judicial y en forma forzosa la venta de un bien, de su patrimonio, y con esto cobrarse sus acreencias, y hasta el monto de sus acreencias nada más. Entonces, cuando un acreedor va a ejecutar a un deudor y ve que se ha desapoderado totalmente de su patrimonio, ahí se da cuenta el acreedor que no puede cobrar la deuda y que los desapoderamientos que tuvieron en miras el perjuicio de los acreedores, es decir, insolventarse para no pagarle a los acreedores, esto le genera o le da la posibilidad a los acreedores de iniciar una acción que se llama revocatoria o pauliana, que lo vamos a ver enseguida. Pero este es el funcionamiento, esta es la lógica que hay que tener en cuenta para catalogar un auto como fraude a los acreedores y con esa finalidad intentar la acción revocatoria o pauliana para volver a traer ese bien al patrimonio del acreedor o ese derecho al patrimonio del deudor con la finalidad de que el acreedor se cobre. ¿Cuáles son los actos a través de los cuales se concreta el fraude a los acreedores? En principio, les comenté cuando hablamos un poquito de la definición y cómo funcionaba el fraude, tienen que ser negocios jurídicos. Esto quiere decir que, o actos jurídicos. Esto implica que los hechos simples nunca van a constituir o van a configurar un fraude a un acreedor. El ejemplo que pone Rivera es el que dice que si una persona prende fuego su auto para no cumplirle a los acreedores, no cumplir con su deuda a los acreedores, esto puede ser denominado como un incumplimiento doloso, pero nunca un fraude. ¿Estamos? Pero los actos pueden ser unilaterales o bilaterales. ¿Estamos? O, por ejemplo, un negocio bilateral o un acto bilateral es cualquier contrato, un contrato de compraventa, un contrato de donación. Ahí tenemos un acto a título oneroso o a título gratuito, ¿verdad? El negocio jurídico o el acto jurídico, por supuesto, tiene que ser válido. Esto significa que entre el deudor y la persona que contrata con el deudor es válido el acto. Ejemplo, el negocio de compraventa del bien registrable automotor que el deudor realiza con el otro comprador en fraude a sus acreedores. Pero el negocio jurídico entre ellos dos, entre el deudor y el tercero, es perfectamente válido. ¿Por qué? Porque si el negocio es nulo, la sanción que tiene la nulidad es mucho más extensa y absorbería la inoponibilidad. Ahora vamos a ver que los efectos de la acción revocatoria es buscar la inoponibilidad de los acreedores. Revocar ese acto jurídico para declararlo inoponible y que los acreedores puedan echar mano de forma forzosa y dar cumplimiento a sus acreencias. El negocio jurídico puede constituir en un hacer, generalmente un acto positivo. Realizo la venta. Pero a veces las omisiones pueden significar, de alguna manera, un acto en fraude a los acreedores, como por ejemplo puede ser no contestar una demanda, o no poner excepciones frente a la presentación de una demanda de otra persona. El deudor no opone la defensa que podría haber opuesto, como por ejemplo una prescripción liberatoria. ¿Me explico? Esos actos en fraude a los acreedores que no provocan su insolvencia, pero o agravan la insolvencia o evitan que mejore la fortuna de esta persona, de este deudor. Entonces, ese acto de omisión también puede ser considerado como un acto que puede ser catalogado como un fraude. ¿Sí? Por supuesto que los actos pasibles de ser revocados o que producen fraude tienen que ser derechos o intereses patrimoniales. Está por afuera de todo lo que es fraudulento los derechos extrapatrimoniales, ¿sí? Y también
pueden ser objeto de los actos catalogados como en fraude a los acreedores, aparte de los extrapatrimoniales, que no pueden ser catalogados como actos en fraude a los acreedores, también puede serlo aquellos derechos patrimoniales cuyo ejercicio es inherente a la persona. ¿Qué significa esto? Cuando, por ejemplo, queremos atacar por vía de la revocatoria un acto en virtud del cual un titular de la propiedad intelectual de un libro, que ha escrito un libro, no lo quiere publicar y con esto no quiere generar ganancias. No se puede realizar este acto o no se lo puede catalogar como en fraude a los acreedores porque estaríamos poniendo en juego aquí el derecho moral de autor. Tampoco en el caso, por ejemplo, de un progenitor que ha perdido a su hijo en un accidente de tránsito y tiene la posibilidad de iniciar una acción por daño moral y no la quiere iniciar. Este es un derecho patrimonial inherente a la persona que ha sufrido el fallecimiento de su hijo y no quiere iniciar una acción por daño moral al titular registral del vehículo o al que manejaba el vehículo. De esta manera no se puede tampoco no se puede definir a esta actitud omisiva como en fraude a los acreedores. ¿Estamos? Por otro lado, los actos que pueden ser catalogados como en fraude a los acreedores deben ser perfectos o incluso aquellos que no son perfectos. Se consideran perfectos aquellos derechos que están incorporados al patrimonio del deudor. Pero puede existir aquellos que no se hayan perfeccionado todavía, pero que existe algún interés a futuro, algún interés legítimo, o que, por ejemplo, puede ser alguna obligación condicional o una obligación a plazo. Hasta que no se cumpla determinada condición o el plazo, no se va a terminar incorporando al patrimonio. De manera que estos actos también pueden ser pasibles de ser revocados. Y algo muy importante es que estos actos deben causar perjuicio. ¿Qué significa esto? Un acto a título oneroso, un acto a título gratuito es muy fácil determinar que provoca el perjuicio para los acreedores porque en realidad no se eleva o no se mejora el patrimonio del deudor. Pero cuando hablamos a título oneroso, los actos a título oneroso, una compraventa que en realidad sale el bien, sigamos con el ejemplo del bien automotor, sale el bien automotor y vuelve a ingresar el dinero. Perdón, ¿se está escuchando bien? ¿Se escucha bien hasta acá? ¿Voy muy rápido? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me contestan? Ahí les leo. ¿Vamos bien? ¿Sí se escucha? Bien. A mí se me corta. Por ahí, bueno, a ver. Bueno, de todas maneras se lo voy a pasar grabado, para que ustedes después lo puedan ver. Pero bueno, vamos hasta aquí que son los actos en los que puede constituir se puede constituir un fraude. ¿Estamos? Continuamos. Entonces, les decía que deben causar un perjuicio, ¿verdad?, a los acreedores. Que se va a considerar que se produce un fraude a los acreedores toda vez que no se incremente el patrimonio, por ejemplo, del deudor, o cuando el acto de enajenación o de desapoderamiento o de venta o de donación, o ya sea a título oneroso o a título gratuito, provoque la insolvencia o incremente la insolvencia. De manera que esto es muy importante. De manera que se presume entonces el perjuicio cuando el acto es a título gratuito. Será más difícil probarlo, es una cuestión de prueba, cuando el acto sea a título oneroso. Entonces, lo que con estos, una vez que catalogamos el acto como fraudulento, lo que nos va a dar el Código Civil y Comercial, la ley, va a ser darnos la posibilidad de iniciar una acción que va a tener por finalidad revocar ese acto y en principio ese acto va a ser válido, recuerden siempre que ese acto va a ser válido, pero va a ser inoponible a los acreedores. ¿A qué acreedores?
¿A todos los acreedores? No. No va a ser oponible a todos los acreedores. Va a ser oponible, y esto presten atención, solo a aquellas personas, a aquellos acreedores que hayan iniciado la acción. Porque si un acreedor inició la acción para recuperar un bien que ha salido del patrimonio, inicia la acción, lo vende en forma forzosa, con ese producido se paga ese acreedor y queda un restito de dinero, ¿a quién creen que va ese dinero? Va, claro, va al contratante del deudor, porque el negocio jurídico era válido. Es decir, que la venta forzosa y la interposición de la acción revocatoria no va a beneficiar a todo el conjunto de los acreedores. Mucha atención con esto, porque cuando en alguna oportunidad venga una persona o un cliente y les pregunte a ustedes que quiere iniciar una acción revocatoria de un vehículo automotor que vendió el deudor por una deuda menor a la de la deuda que tiene con ese acreedor, solamente se va a poder beneficiar de esa acción la persona que la inicia. ¿Está claro? No así, y este principio tiene su excepción en caso de quiebra. Que cuando un acreedor, en caso de quiebra del deudor, interpone la acción revocatoria, ahí sí va a beneficiar a todo el conjunto, toda la masa, a toda la masa de acreedores que tengan la misma categoría. ¿Estamos? Bien. ¿Vamos hasta acá? Entonces, ¿vamos hasta acá? Bien, nos metemos de lleno en la acción revocatoria o pauliana y sus requisitos. Dice así Marcos, ¿y cómo afecta esto al tercero de buena fe? Ya vamos a llegar, que realizó un acto jurídico con el defraudador, dice, y es válido el contrato, por supuesto. Ahora vamos a ver cuando los efectos, pero ahí tenemos un cocontratante de buena fe y tiene que ser a título oneroso con el contratante que había previamente contratado con el deudor. A ver, esto estaría bueno para hacerlo en el pizarrón, pero ustedes imagínense, en esta línea de tiempo, el deudor le vende ese bien al contratante, es válido el negocio, claro, pero este contratante le vuelve a pasar este bien, se lo vuelve a vender a título oneroso y sin connivencia, sin saber el co-contratante de buena fe, que dice el tercero de buena fe, que dice Marcos, que ese acto producía la insolvencia del primer deudor. Entonces, esta persona, el último, el tercero, co-contratante, no va a devolver la cosa, no va a responder. Va a responder todo aquella persona que sea el contratante y que a sabiendas estaba realizando un acto ayudándolo al deudor a ser desapoderado. ¿Se entiende? Más o menos. Ahora lo volvemos a explicar, si quieren, cuando lleguemos a los efectos de la acción revocatoria. Pero ahí vamos. Pero para que sepan, el tercero de buena fe que realizó ese acto jurídico no va a devolver el bien. Se va a tener que pagar un daño y perjuicio si la cosa no se puede recuperar, se va a tener que realizar una indemnización. ¿Me explico? Ese es otro tema. Bien, buena pregunta. Bien. Entonces, como le decía, la acción revocatoria pauliana entonces es esta acción que está en el 339 del Código Civil y Comercial y que establece 3 tipos de requisitos para que se produzca o sea procedente la acción que declara la inoponibilidad de ese acto frente a los terceros. El primer requisito lo tenemos acá en el programa, que dice fecha del crédito. Esto tiene que ver con la primera parte del 339, cuando dice que el crédito de la persona, del acreedor, ¿no?, tiene que tener una fecha, dice, o causa anterior al acto impugnado. Esto significa que debe haber existido el deudor se tiene que haber obligado con ese acreedor antes de producirse el desapoderamiento, la venta, la enajenación del bien, del patrimonio del deudor. Este es un principio general, porque el artículo 39 en su primera parte tiene una excepción. Y la excepción es que el deudor haya actuado con el propósito de defraudar a sus acreedores. Es decir, si nosotros hacemos una línea de tiempo, tenemos primero la obligación del deudor con el acreedor.
con posterioridad, unos días después, un mes después, se realiza el acto de desapoderamiento. ¿Estamos? Y después inicio la acción. Este es el primer caso genérico. El otro caso sería, en la recta numérica, un acto de desapoderamiento por parte del deudor, pasa el tiempo, un mes, una semana después, y se produce la obligación del deudor, pero con miras a defraudar a sus futuros acreedores. Ese acto también puede ser impugnado. Ese acto también puede ser declarado por acción revocatoria o pauliana y puede ser declarado inoponibilidad, porque ya el deudor contrató con el acreedor y después produjo la venta del bien con miras a defraudarlo. ¿Estamos? Bien. Es muy importante también el segundo requisito, que es, y ya lo comentamos, pero para que proceda la acción revocatoria pauliana, el acto tiene que haberse, con el acto, se tiene que haber causado o agravado la insolvencia del deudor. Esto ya lo venimos machacando. Y esto es muy importante, porque si el acto no provoca la insolvencia del deudor, o hay garantía suficiente en el patrimonio del deudor para dar cumplimiento a las obligaciones del deudor que tenga con un acreedor, entonces no se va a producir el fraude a los acreedores. Porque por ahí el deudor tenía algunos bienes, no muchos, pero tenía para ir cubriendo las deudas. Y bueno, el acto realizado a título gratuito, a título oneroso, no provoca un perjuicio. ¿Cuándo provocaría un perjuicio a los acreedores? Y cuando el acreedor, después del desapoderamiento o después de la venta, de la enajenación por parte del deudor, le va a cobrar, le golpea la puerta al deudor y dice, bueno, pagame la deuda que teníamos, y el señor dice, no, embargame lo que quiera porque no tengo nada, no tengo sueldo, no tengo bienes registrables, no tengo automotores, no tengo inmuebles, etcétera, registrables, no se le puede sacar nada. Ahí se ve perjudicado el deudor. Frente a esa insolvencia, el deudor lleno de deudas, y como consecuencia de esto, el acreedor no se puede cobrar. ¿Estamos? Como les decía, los actos a título oneroso son más difíciles de demostrar, por supuesto, siempre, porque está visto que sale un bien y entra dinero, pero el dinero es muy volátil, el dinero es fungible, el dinero se puede consumir, el dinero se va y no hay forma de registrarlo, es mucho más fácil deshacerse del dinero. Entonces habrá que probar el tercer requisito, que es la connivencia o establecer que la persona que contrató con el deudor conoció o debió conocer que se provocaba o se agravaba la insolvencia. Ahí está, cuando decimos la buena fe que preguntaba nuestro compañero, ¿verdad? Cuando hablaba del tercero de buena fe. Pero yo no sé si Marcos, vos te referías al tercero de buena fe que contrató con el deudor o el tercero de buena fe que contrató con el contratante, vendría a ser el co-contratante. Creo que a eso te referías. Exacto. Bien. Esto es lo que ocurre. Tiene que haber, entonces, como tercer requisito para que prospere la acción de revocatoria pauliana, esta famosa connivencia, esta famosa conocimiento de que se estaba provocando la insolvencia. Bueno, ahí va a estar la actuación del abogado en decir, bueno, cómo eran qué cantidad de bienes tendría en el patrimonio el deudor, cómo venía desapoderándose o cómo venía vendiendo sus bienes, para saber cuál era la actitud fraudulenta que en definitiva va a terminar perjudicando o provocando su propia insolvencia. Bien, el tercer punto, ve cómo vamos avanzando rápido. Coméntenme hasta acá si tienen alguna duda. Fernanda Magalí, los tres requisitos de la acción revocatoria, sí, los tienen directamente en el punto 2 de la acción revocatoria, pero a grandes rasgos. Cuando hablamos de la fecha, hablamos de la causa o título anterior, en principios generales estoy hablando, causa o título anterior, perdón, causa o fecha anterior, disculpe, que tiene que tener el crédito al acto impugnado. Primero yo tengo que tener un crédito y después el deudor se desapodera y ahí me perjudica.
segundo requisito. ¿Vamos ahí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Segundo requisito. Que el acto haya agravado la insolvencia o haya producido la insolvencia del deudor. Y el tercer requisito, el conocimiento de que la persona que contrató a título oneroso con el deudor sabía o debió conocer que se estaba produciendo la insolvencia. ¿Estamos con los tres? Sí, subo, Mariana. subo la clase después. Pero ahí en el punto 2 del programa tienen, dice fecha del crédito, perjuicio y conocimiento del acto. Ahí tienen los tres ejemplos, los tres requisitos. Bien. Tercer punto nos habla de los legitimados activos y los legitimados pasivos. Bueno, el artículo 338 nos habla, dentro de la declaración de inoponibilidad, nos habla de todo acreedor. ¿Estamos? La respuesta es todo acreedor. Cuando en la acción revocatoria, porque ustedes todavía no lo han visto, lo van a ver cuando vean quiebras o derecho procesal, más en concurso de quiebras, van a ver los diferentes tipos de acreedores. Hay acreedores quirografarios, acreedores privilegiados, acreedores que tienen mayores beneficios en virtud del derecho real que han constituido sobre un bien, acreedores prendarios o acreedores hipotecarios, acreedores que tienen una garantía real sobre un determinado bien y que tienen preferencia de cobro en el caso de la venta del bien. Eso para el caso del concurso de la quiebra. Pero cuando hablamos del fraude a los acreedores, el 338 no diferencia entre acreedores quirografarios y acreedores privilegiados o prendarios hipotecarios, sino que todos tienen la posibilidad de solicitar la declaración de inoponibilidad de aquellos actos que haya celebrado el deudor en fraude a aquellos acreedores, ¿sí? Entonces, tenemos como legitimados activos tanto a los acreedores que han constituido un derecho perfecto, como a aquellos que tienen en mira una expectativa patrimonial también. ¿Estamos? ¿Y quiénes son los legitimados? Disculpe. ¿Quiénes serían los legitimados pasivos? Es decir, contra los cuales se debe iniciar la acción. En principio, si el acto es unilateral, solamente contra el deudor. Pero, ¿qué pasa cuando el acto es bilateral o tiene otras partes? Bueno, esto es más procesal, pero esto se debe constituir un liticonsorcio pasivo necesario. Con esto quiero decir que si son dos, el deudor y el contratante, los que estaban en connivencia, los que estaban ahí sabiendo que se provocaba la insolvencia del deudor, hay que llamarlo sí o sí al deudor. ¿Qué significa llamarlo? Significa demandarlo. Demando al deudor principal de la obligación y a aquella persona que haya contratado y que haya adquirido el bien. Recuerden que ese acto es válido, esa pregunta de examen, ese acto sigue siendo válido. ¿Para qué hacemos o constituimos un liticonsorcio pasivo necesario? Si bien esto es procesal, tienen que saber que cuando interponemos una acción, una demanda contra alguien, lo que queremos hacer es que en definitiva la sentencia surta efectos frente a la persona demandada. De manera que si nosotros demandamos solo al deudor y no demandamos, no iniciamos la acción, la demanda contra el contratante, la acción solamente va a producir efectos contra el deudor. Entonces, ¿cómo le hago para que me devuelva el contratante el bien? No. Para que la demanda, en definitiva la sentencia, se pueda aplicar, se pueda ejecutar contra ambos, hay que llamarlos a los dos a juicio para que tengan la posibilidad de defenderse en juicio. ¿Está claro? Esto lo van a ver mucho mejor cuando vean liticonsorcio pasivo necesario en procesal civil. ¿Estamos? Pero bueno, ustedes sepan que hay que demandar a los dos. ¿Estamos? Después vemos el tema de la explicación. Acá viene el tema del subadquirente y un poco la pregunta de Marcos. Le repito otra vez. Es más, le leo directamente el artículo
y de acá ustedes van a saber y van a poder precisar todo aquello que yo les expliqué anteriormente. La acción del acreedor contra el subadquirente, este es el tercero que decía Marcos, de los derechos obtenidos por el acto impugnado, solo procede si adquirió por título gratuito o si es cómplice en fraude. La complicidad se presume si al momento de contratar conocía el estado de insolvencia. Acá vamos, Marcos, con esta aplicación. Dijimos que teníamos el deudor, el contratante y un subadquirente o un tercero a toda esa relación. Se va a poder iniciar la acción contra el subadquirente, o sea, este tercero, primero y principal si adquirió el bien a título gratuito. Ahí ya tenemos, se presume la mala fe, por supuesto, ¿no? Porque además se presume el agravamiento de la insolvencia del deudor. Ahí lo agarramos al contratante. O si es cómplice en el fraude. Listo. Si es cómplice en el fraude, ahí está establecida la mala fe, del cocontratante. O si conocía el estado de insolvencia, también hay mala fe. Entonces va a prosperar la acción contra este subadquirente. ¿Se entendió, Marcos? Era esto lo que veníamos preguntando, ¿verdad? Bien. Sí. Bien. Efectos de la acción revocatoria. Como les mencioné en un primer momento, lo que se busca, lo que se persigue con la declaración, con la interposición de la acción revocatoria, es la declaración de inoponibilidad de ese acto en fraude a los acreedores. Nuevamente les digo, el acto entre el deudor y el contratante es válido. Lo que pasa es que es inoponible a los acreedores con la finalidad de decir, el acreedor puede venir y decir, bueno, esa venta para mí, si bien es válida, no me la pueden oponer porque yo me puedo cobrar de ese bien. ¿Está claro? Y es muy importante que les vuelva a reiterar que solo se va a beneficiar a aquellos acreedores que iniciaron las acciones. ¿Estamos? Cuando se extingue, dice, extinción de la acción, ¿cuándo se extingue? Bueno, por supuesto que se extinguiría la acción. En primer lugar, no habría acción si el acto, por supuesto, no se cataloga como fraude de los acreedores y existen otros bienes con la posibilidad de ejecutar al deudor. Pero una vez iniciada la acción habiendo sido catalogado el acto como fraudulento, ¿cómo puedo extinguir esta acción? Claro, el contratante que sabía que estaba insolventando al deudor, dice, bueno, ¿qué acreedor quiere beneficiarse con la venta de este bien que yo he adquirido? Uno, dos acreedores, listo. El acreedor, el contratante, desinteresa a esos dos acreedores, les paga la deuda y hasta el monto de sus deudas y produce la extinción de la acción revocatoria o pauliana. ¿Está? Es decir, les da garantía suficiente con la finalidad de que no inicien la acción. ¿Estamos? Y por último, por supuesto, tenemos esto que nos habla de la responsabilidad del tercero, en donde creo que un poco también es lo que nos preguntaba acá el compañero, en donde se estableció que qué pasa cuando prospera la acción revocatoria. La parte contratante tiene que poner a disposición del juzgado el bien, objeto de la inoponibilidad, ¿no? De la acción, con la finalidad de que el juzgado lo venda en pública subasta y de ahí se cobre, y del producido del bien se cobre el acreedor. El producido de ese bien va entonces una parte hasta el monto del crédito del acreedor y lo que resta, si resta, o si sobra, si sobra algo de dinero, va al tercero contratante porque el negocio jurídico fue válido. ¿Qué pasa si ese contratante transmitió el bien a otra persona? Si este contratante transmitió el bien a un cocontratante, al tercero, que hablaba Marcos, de buena fe, la acción no va a alcanzar a este tercero de buena fe. De manera que el contratante con el deudor va a tener que, en principio, devolver la cosa. Pero si no puede devolver la cosa, va a tener que devolver
una indemnización más los daños y perjuicios que le provocó a los acreedores. ¿Está claro? En primer lugar, el principio general es qué responsabilidad tiene esta persona para devolver el bien. Primero, tengo que devolver el bien más los frutos percibidos. ¿Estamos? O que dejó de percibir el deudor. Y como consecuencia de esto no le pudo pagar al acreedor. Pero si no puedo devolver la cosa, porque ya la vendí o hice otra cosa de buena fe, debo indemnización de daños y perjuicios. ¿Está claro? Bien. Con esto terminaríamos la bolilla número 27. Ve que es una... Hola, profe, presente. Hola, Paola, estamos terminando. No te preocupes porque yo la voy a volver a subir a la clase, de manera que no te hagas problema, la van a poder ver ahora en minutos nomás, o en realidad la tengo que editar y la subo por ahí, capaz que está subida más tarde o mañana, pero ya la van a poder ver. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Yo corto, nos despedimos acá en el video. Hasta la próxima.